Vamos a grabar la clase. Bueno, vamos a comenzar con la guía de equilibrio de solubilidad. Sí, bueno, acá lo que vamos a hacer es aplicar algunas ideas que tenemos acerca de el equilibrio químico, ¿m? A los equilibrios de solubilidad, que son equilibrios que ocurren en solución acuosa. Nosotros hay básicamente tres tipos de equilibrio en solución acuosa que vamos a estudiar, que son el equilibrio de solubilidad, el equilibrio ácido-base y los equilibrios de oxidorreducción. Bien. Cualquier pregunta pueden hacerla con el micrófono o a través del chat. Bueno, vamos a hablar un poquito de equilibrio de solubilidad. Ustedes saben que el equilibrio de solubilidad es un equilibrio que se genera cuando tenemos un sólido que está en equilibrio con una disolución de sus iones, ¿no? Cuando tenemos un sólido que se empieza a disolver, formando iones, vamos a hacer un dibujito un poquito más grande para que se entienda. Cuando nosotros tenemos un segundito. Ahí está, ahora sí. Decíamos, tenemos en un recipiente, vamos a suponer que tenemos un sólido, ese sólido tiene esta fórmula, AB, cuando AB se disuelve, vamos a suponer que acá tenemos un determinado solvente, AB se disuelve, disociándose en sus iones, en los iones que lo forman. Pero a su vez esos iones también son capaces de reaccionar entre sí para generar el sólido. Cuando la velocidad de formación, la velocidad de disolución del sólido es igual a la velocidad de formación del sólido, estamos en una situación de equilibrio de solubilidad, ¿sí? Y nosotros a ese equilibrio lo podemos estudiar a través, bueno, de la reacción de disolución, en donde tengo un sólido que se disocia en sus iones acuosos, y este equilibrio yo lo estudio a través de lo que llamo la constante del producto de solubilidad, o constante de solubilidad, que no es más que la constante de esta reacción, ¿no? La constante de equilibrio de esta reacción. Cuando las velocidades de la reacción inversa y directa se igualan, estamos en una situación de equilibrio químico, las concentraciones de los iones no cambian en la solución, y yo puedo expresar la constante como el producto de las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos. Pero ¿qué pasa? Este reactivo es sólido. Entonces acuérdense ustedes que en las constantes de equilibrio no participan ni los sólidos ni los líquidos puros. Así que me queda esta constante directamente como el producto de la concentración del anión por la concentración del catión, ¿sí? Bueno, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Si yo tuviera AX y BI, si esa fuera la fórmula, yo acá tendría X de A y de B, y acá tendría que elevar a cada concentración a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Esta es la expresión del producto de solubilidad. Bueno, lo que me pide este problema es que yo escriba las expresiones del producto de solubilidad de estas sustancias que están acá. Y después, bueno, así que eso ya ustedes saben, tienen que plantear la reacción en la cual este sólido se disocia en sus iones, ¿sí? Y luego lo que tienen que hacer es ordenar estas especies de mayor a menor solubilidad. ¿Cómo puedo hacer yo para saber qué especie es más soluble? ¿En qué me puedo basar?
ustedes recuerden, el KPS es un indicador de la solubilidad. Recuerden, a mayor KPS, razonémoslo un poco. Si el KPS es grande, esto significa que estas concentraciones son grandes, ¿no? Si las concentraciones de iones son grandes, quiere decir que se solubiliza mucho. Entonces, a mayor KPS, mayor solubilidad. ¿Sí? Mientras más grande sea el KPS, más grande es la solubilidad. Esto en líneas generales. Después vamos a ver que, en realidad, si yo quiero comparar la solubilidad de dos sustancias y esa solubilidad, la solubilidad de dos sustancias y los KPS de las dos sustancias están dentro del mismo orden de magnitud más o menos, ahí yo voy a tener que hacer un cálculo ya más puntual de la solubilidad. En cambio, yo comparo así los KPS, si hay varios órdenes de magnitud de diferencia, ya puedo concluir directamente acerca de la solubilidad comparada entre dos especies. La tabla de KPS, ustedes la tienen al final de esta guía de problemas. Fíjense que dice tabla constante de solubilidad KPS a 25 grados centígrados. Bueno, ustedes recuerdan que las constantes de solubilidad, al igual que todas las constantes de equilibrio, dependen de la temperatura. Bueno, fíjense, ahí tienen muchas especies químicas, inorgánicas, iónicas, y tienen los valores del KPS. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, fíjense, el bromuro de plata, ven acá, el bromuro de plata, tiene un KPS de 5 por 10 a la menos 13. A ver, alguien que me diga un compuesto que esté en esta tabla que sea más soluble que el bromuro de plata. A ver, vamos a hacerla más fácil. Fíjense, abajo está el bromato de plata. ¿El bromato de plata es más o menos soluble que el bromuro de plata? Menos. Menos. No, es más soluble porque el 10 a la menos 5 es más grande que el 10 a la menos 13, chicos. ¿Ven? A mayor constante, mayor solubilidad. Y 4 por 10 a la menos 5 es más grande que el 5 por 10 a la menos 13, ¿no? Está elevado a la menos. Sí, no ¿sí? vimos el elevado. Ah, claro, ¿ven? Entonces, el bromato de plata es más soluble que el bromuro de plata. Y con respecto al, a ver qué tenemos acá, arseniato debe ser esto, el arseniato de plata, fíjense, 10 a la menos 22. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es más soluble o menos soluble que el bromuro de plata? ¿Es más grande o más chico que 10 a la menos 13, 10 por 10 a la menos 22? Más chico. Es más chico, Chico. entonces es menos soluble, ¿no? O más Sí, insoluble. ¿Se entiende? claro. A mayor KPS, mayor solubilidad. Si yo comparo dos sales, por ejemplo acá, si yo quisiera comparar el bromato de plata, que es 4 por 10 a la menos 5, con el sulfato de plata, que es 1,6 por 10 a la menos 5, acá ya no podría ser una comparación así basada en el KPS, porque está dentro del mismo orden de magnitud, tendría que calcular la solubilidad, que es lo que vamos a hacer dentro de un ratito. Pero si la diferencia es sustancial, como la que vemos acá, en los valores del KPS, eso ya es definitorio y marca una tendencia, hay una marcada diferencia en la solubilidad de esos dos compuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en líneas generales, a mayor KPS, mayor solubilidad. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en este problema número 1 cuando ustedes tengan que
plantear la expresión del KPS y ordenar de mayor a menor solubilidad. Para eso van a tener que buscar el valor de KPS en las tablas. ¿Se entiende? Sí, Y recuerden que el KPS está dado para un mol de sólido que se disocia. ¿Está? Por eso si ustedes balancean con un 2 acá, le van a quedar acá otros números y eso va a afectar a la expresión de la constante. Pero no, el KPS se define para un mol de sólido que se disocia en sus iones. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bien. Entonces ahí tienen los elementos que le van a permitir resolver el problema 1. Ahora bien, fíjense. Dice el problema 2. A continuación se muestra una serie de compuestos solubles en agua. Si las soluciones de dicho compuesto se mezclan de a pares, ¿qué combinaciones podrían dar lugar a la formación de compuestos de baja solubilidad? ¿Qué clase de reacciones son? ¿De qué depende que dicho compuesto precipite o no a producirse la mezcla? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo este problema? Bueno, que yo tengo, por ejemplo, un recipiente donde tengo un compuesto soluble, por ejemplo, AB, y tengo acá otro recipiente donde tengo otro compuesto soluble que es CD, ¿no? El compuesto AB y el compuesto CD. Entonces, fíjense, yo lo que tengo que tener en cuenta acá es que, ¿cómo sé primero que estos compuestos son solubles? ¿Cómo sé que el cloruro de sodio es soluble, que el nitrato de plata es soluble, que el cloruro de bario es soluble, el sulfato de sodio, el yoduro de potasio o el nitrato de plomo son solubles? Porque si voy a buscar su valor de KPS en la tabla, ¿cómo va a ser el valor de KPS de estas sustancias? Alto, muy bien. KPS muy alto. ¿Sí? Entonces, si el KPS es muy alto, miren que no sé qué pasó ahí. Ahí está. Si el KPS es muy alto, no figura en tablas. Por lo tanto, si yo voy a buscar en las tablas esas que les mostré recién, si busco el cloruro de sodio, no lo voy a encontrar. Si busco el cloruro de bario, no lo voy a encontrar. Si no lo encuentro, eso significa que la sal es soluble. Entonces, en solución acuosa está completamente disociada. ¿Sí? Completamente disociada. Entonces, ustedes imagínense, si yo tengo acá una sal soluble que está completamente disociada y tengo acá otra sal soluble que está completamente disociada, si yo las junto a las dos en un único recipiente, ¿sí? Yo tendría que ver qué reacción química se puede producir acá, porque yo tengo A, B, C y D. Entonces yo podría pensar que acá se puede formar compuestos mediante una reacción de doble sustitución, en la que A reaccione con C y B reaccione con D. ¿Se entiende? Entonces me tengo que fijar. El compuesto AC y el compuesto BD, ¿son solubles? Bueno, los tengo que buscar en la tabla entonces. Al AC y al BD. Los tengo que buscar en la tabla. Si están en la tabla, quiere decir que son insolubles. Entonces, existe la posibilidad de que precipite, ¿sí? Este sólido. Y si BD también está en la tabla, existe la posibilidad de que precipite. Si yo no los encuentro en la tabla, quiere decir que en realidad están disociados y no van a precipitar, no hay forma de que precipiten. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
sí, ¿Mm? Entonces, ¿qué van a tener que hacer con estos compuestos? ¿Mm? Van a tener que, bueno, se entiende que son reacciones de doble sustitución, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que precipite? Depende de la formación de compuesto de baja solubilidad y depende también, que lo vamos a ver más adelante, de la concentración que tengan los iones también. O sea que no solo va a precipitar si existe la posibilidad de formación de compuestos de baja solubilidad, sino que va a precipitar dependiendo de la concentración que tengan esos iones. ¿Sí? Bien, pero tener en cuenta que independientemente de la concentración, si no encuentro en la tabla un compuesto de baja solubilidad que puedan formar, no va a precipitar, aunque la concentración sea alta. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer en este problema? Tienen que escribir primero la reacción de disociación de estas especies. Y después ir intercambiando los iones, formando distintos compuestos y buscar esos compuestos en las tablas, a ver si están. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver acá, cloruro de sodio y nitrato de plata. Como son solubles, este va a generar catión sodio, el cloruro de sodio va a generar sodio y cloruro. ¿Sí? Acá, bueno, más que equilibrio yo pondré una flecha ya porque realmente está completamente desplazado hacia la derecha, ¿no? Nitrato de plata. Plata más nitrato, ¿sí? Entonces, ahora digo, bueno, acá tengo catión sodio y anión nitrato. Entonces me fijo el nitrato de sodio. Me fijo el cloruro de plata, ¿sí? Y si aparece en la tabla, entonces eso es lo que va a precipitar cuando mezclo este par. Y así tienen que ir haciendo este con este, este con este, este con este, este con este, este con este. ¿Se entiende? Se pueden hacer una tablita si quieren y ponen ahí precipita, no precipita. Y si precipita, bueno, pueden sacar el dato del KPS si quieren para justificar su elección, ¿no? Porque justamente lo que justifica el hecho de que tenga la posibilidad de precipitar es que tenga un KPS. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Muy bien. Bueno, a ver, déjenme ver una cosita. Voy a entrar a preguntar un poco. A ver, Guillermina, ¿está por ahí? Guillermina Gripo. Guillermina, ¿estás escuchando? Ah, ahí está. ¿Estás entendiendo? ¿Se entiende? Sí, bien. A ver, Santiago. Santiago Borgogno. ¿Está por ahí? ¿Se entiende? Sol. Sol. Bueno, continuamos entonces. Lo que van a ver ustedes de esta guía es que no vamos a resolver todos los problemas, porque en realidad, chicos, son todos iguales prácticamente los problemas. Entonces, vamos a resolver creo que 4 y con eso van a tener para resolver todos los otros. Porque la verdad que el equilibrio de solubilidades en la forma en que lo evaluamos nosotros, lo vemos nosotros,
es bastante sencillo, ¿sí? Porque uno lo puede complicar, uno puede hacerlo más complejo, ¿sí? Evidentemente, pero lo vemos desde una óptica bastante sencilla al equilibrio de solubilidad. Hasta ahora fíjense que hablamos de el KPS, del producto de solubilidad, y de cómo ese producto de solubilidad me sirve para saber si, para comparar dos compuestos, primero me sirve para saber si un compuesto es soluble o no, después me sirve para saber si los que no son solubles qué tan insolubles son, y me sirve también para predecir la posibilidad de que se formen compuestos de baja solubilidad. Ahora vamos a usar el KPS para calcular una solubilidad, y después vamos a usar la solubilidad para calcular el KPS. Entonces fíjense, acá tenemos un problema que dice, calcular la solubilidad de los siguientes compuestos que se sabe son de baja solubilidad en agua. Entonces fíjense, tenemos sulfuro de cobre, cloruro mercurioso, hidróxido de aluminio y fosfato de calcio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros para calcular la solubilidad de un compuesto es escribir la reacción del equilibrio que gobierna el equilibrio de solubilidad. ¿Sí? En este caso, vamos a tener... A ver, vamos a elegir uno y después los otros yo se los dejo para ustedes. Vamos a elegir, si quieren, el fosfato de calcio. ¿Sí? Tienen que escribir una reacción de disociación para el fosfato de calcio. Entonces, fíjense, tenemos el fosfato de calcio, que es sólido, que se disocia, para dar calcio y fosfato. Bueno, ¿qué pasa acá? Muchas veces se equivocan porque disocian mal. Ponen calcio 3 y fosfato 2. ¿Está bien esto? ¿Está bien esto así? No, No. chicos, es terrible esto, es terrible, no, nada que ver. Ustedes piensen que el fosfato de calcio está formado por iones calcio y aniones fosfato. Entonces, el ion calcio, yo sé, porque conozco su número de oxidación, yo sé que tiene 2 cargas positivas, ¿no? ¿Y cuántos va a haber? 3 iones calcio. Y el anión fosfato yo sé que tiene 3 cargas negativas. ¿Y cuántos fosfatos va a haber? 2 fosfatos. ¿Sí? Entonces ahí tengo la reacción de disociación del fosfato de calcio. El KPS de este sólido va a ser la concentración de calcio en el equilibrio al cubo por la concentración de fosfatos en el equilibrio al cuadrado. ¿Sí? Ahora, pensemos un poquito. Cuando yo tengo una situación inicial, en donde tengo agua a la que le voy a agregar fosfato de calcio sólido. La concentración de calcio y de fosfato en ese agua es 0, ¿no? Porque todavía no se empezó a disolver el fosfato de calcio. Ahora, en el equilibrio, piensen, por cada mol de fosfato de calcio que se disuelve, me aparecen 3 moles de calcio y 2 moles de esto, ¿no? Y si tengo una situación en donde tengo un equilibrio sólido-disolución, esta solución es saturada. Entonces, la concentración que alcanza esta solución va a ser la máxima concentración posible. De manera que, nuevamente, las moles que yo disuelva de esto, que son la máxima cantidad de moles que puedo disolver, porque es la solubilidad, yo voy a tener 3 veces esas moles que se disuelven. A ese número de moles le voy a llamar S, porque es la solubilidad justamente. Y este 2S. Recuerden de equilibrio químico que siempre, antes usábamos una X acá, ahora usamos una S, es lo mismo, pero tengan en cuenta que siempre va afectada por el coeficiente estequiométrico, ¿ven?
¿Hola? 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 ¿Me escuchan? Se le habrá cortado el wifi. Ah, se me había cortado, ahora volví. ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Bien, buenísimo. Cuando yo pregunto algo no contestan. Ahora se me cortó un segundo y ya todos pusieron jaja, jaja, se fue, se fue. Son terribles, ¿eh? Bueno, seguimos. Entonces, fíjense, esta es la concentración de calcio, 3S, y 2S la concentración de fosfato, de manera que el KPS... Profe, no vemos la pantalla. Ah, bueno, perdón, perdón. ¿Ahora? Sí, Ahora ahora sí. sí. Ahora sí, bien. Entonces decíamos, esto es la concentración de calcio y esto es la concentración de fosfatos. Entonces, si yo reemplazo esos valores acá en la expresión del KPS, voy a tener la concentración de calcio es 3S, ¿no? Al cubo. Y la concentración de fosfato es 2S al cuadrado. Entonces tengo acá que el KPS es igual a 27 S al cubo por 4S al cuadrado, ¿no? Esto es 108S a la quinta. ¿Están de acuerdo? Si yo quiero calcular la solubilidad, despejo de ahí, me da que la solubilidad es la raíz quinta de KPS dividido 108. ¿Ven? La expresión de la solubilidad en función del KPS le va a dar distinto dependiendo de cómo sea la composición iónica de la sal. Un dato les voy a dar, acá tengan en cuenta, en el cloruro mercúrico, perdón, mercurioso, que el ion mercurio 1 es así. Bueno, con esto ya pueden plantear esos 4 equilibrios de disociación, ¿m? Y pueden plantear la expresión del KPS y calcular la solubilidad, buscando el valor de KPS en tabla. Ojo, esta solubilidad es una solubilidad molar. Es una solubilidad molar, porque estas concentraciones son concentraciones molares. Entonces, acá van a tener que pasar, a ustedes le está pidiendo en gramos por litro. Entonces van a tener que pasar a gramo sobre litro, utilizando, como ya sabemos, la masa molar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Hola, se me fue de nuevo, pero acá estoy. ¿Están ahí? Sí. Bueno. Estamos renegando hoy con el internet. Bien, ¿se entendió entonces cómo se calcula una solubilidad a partir del KPS? A mí se me cortó prácticamente todo. Bueno, igual queda la grabación, chicos, no se preocupen. Pero miren, los pasos ¿cuáles son? Planteo, vamos a poner acá. A ver. No se ve la pantalla. Ah, se deja de compartir, eso es lo que pasa. A ver, ¿ahí se ve? Sí. ¿Se ve ahí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, plantear el equilibrio de disociación. ¿Para qué? Y porque entonces porque yo lo que tengo que poder expresar en función de este equilibrio es la expresión del KPS, ¿ven?
Y si yo tengo mal hecho el equilibrio de disociación, tengo mal los coeficientes estequiométricos y tengo mal acá los exponentes, ¿entiende? Una vez que planteo el KPS, me fijo cuánto vale acá la concentración en el equilibrio, reemplazo en la expresión del KPS y despejo la solubilidad. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí, Bien. profe. Sí. Bueno, ahora vamos a tener al revés. Vamos a tener, un segundito, vamos a tener que calcular el KPS a partir del valor de la solubilidad. ¿Qué voy a tener que hacer? Y lo mismo, chicos. Voy a tener que identificar cuál es el sólido y plantear el equilibrio de solubilidad. ¿Sí? Es muy común acá ver que ponen F2, 2 menos. Una barbaridad. ¿Sí? Una barbaridad. ¿Mm? Ana pregunta, ¿qué había que pasar la solubilidad molar? Ah, gramos por litro, porque el problema te pide la solubilidad en gramos por litro. A ver. Entonces, acá tenemos el calcio acuoso y el fluoruro acuoso. Entonces, el KPS de esta reacción, de este sólido que se está disolviendo, sería la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, yo sé que cuando se disuelve esto, hasta lograr la solución saturada, la concentración de calcio va a ser S, que es la solubilidad, porque por cada mol que se disuelve de fluoruro de calcio me aparece un mol de calcio, y la concentración de flúor va a ser 2S. De manera que, si reemplazo acá en el KPS, voy a tener la concentración de calcio S por 2S al cuadrado, ¿no? Esto es 2 por 2, 4, S al cubo me queda. ¿Sí? Entonces, este valor, fíjense, es la solubilidad. Lo reemplazo acá. Y ya tengo ahí el valor del KPS. Así se calcula el KPS a partir de la solubilidad. Primero tengo que encontrar cuál es primero tengo que hacer el balance acá de la reacción. Determinar la solubilidad para determinar, la expresión del KPS y reemplazar la concentración de cada una de las especies con los valores de la solubilidad. De manera que me va a quedar el KPS en función de la solubilidad. ¿Ven? Que me queda 4S al cubo acá. Una vez que tengo la expresión del KPS en función de la solubilidad, reemplazo. Tengan cuidado, esta solubilidad es molar. Acuérdense de eso. Acá le está dando la solubilidad molar. Le dice, es 1,24 por 10 a la menos 3 mol por litro. Si me la hubiera dado en gramos por litro, y yo tengo que pasarla a molar para poder resolver esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, fíjense. Acá en el problema 5 me dice lo mismo. Calcule la solubilidad del cloruro de plata en agua destilada. Bueno, eso ya es igual que el problema anterior.
Tengo que buscar el KPS en la tabla, plantear la reacción y despejar la solubilidad de la expresión del KPS. Ahora, así que ese ítem se los dejo para ustedes. Ahora, lo interesante está en el ítem B. Porque ven que dice, calcule la solubilidad del cloruro de plata en una solución 10 a la menos 3 molar de nitrato de plata. Es decir, ustedes no están agregando el cloruro de plata en agua destilada como era en el ítem A. Esto era agua. Entonces acá agregaban el cloruro de plata. Acá están agregando el cloruro de plata en una solución de nitrato de plata. Una solución de nitrato de plata, el nitrato de plata es soluble. Entonces está disociado en iones. O sea que acá tengo nitratos y tengo plata, ¿no? Y la concentración es 10 a la menos 3 molar. ¿Ven? Entonces, cuando yo planteo el equilibrio de precipitación, ¿quién va a precipitar acá? Bueno, ¿se cortó? ¿No me escucharon lo que dije? Hola, ¿volvemos? Chicos, activen el audio. Si ustedes me están escuchando, ¿se escucha muy entrecortado? Se escuchó recortado. Ah, ¿y ahora se escucha bien? Sí, Bien. Bueno, ahora sí. ¿ahora se escucha bien? Perfecto. Entonces, en el ítem A, fíjense que me dice que disuelvo el cloruro de plata en agua y quiero saber la solubilidad. En el ítem B también me pide la solubilidad, pero esta vez no en agua, sino en una solución de nitrato de plata. Si ustedes se fijan, el nitrato de plata es soluble, está completamente disociado. Y lo que yo quiero disolver es este sólido que es cloruro de plata. Entonces yo tengo que plantear el KPS del cloruro de plata. Pero ¿qué pasa? En el tiempo cero, yo no tengo nada de cloruros en la solución, pero sí tengo iones plata, o sea que tengo acá 10 a la menos 3 molar de iones plata. De manera que en el equilibrio yo voy a tener lo que se disuelva, en cada caso, la S, la solubilidad del cloruro de plata, lo que se disuelva, pero acá le tengo que sumar los 10 a la menos 3 molar que ya había. ¿Sí? Ese es lo que se disuelve del cloruro de plata, la concentración que alcanza el cloruro, máxima que alcanza el cloruro de plata, la concentración de la solución saturada. Pero en este caso, como ya había iones presentes, se lo tengo que sumar. De manera que ahora fíjense, este KPS, que es igual a la concentración de plata por la de cloruros, este KPS, que es igual a la concentración de plata por la de cloruros, si yo reemplazo esto, me va a quedar S más 10 a la menos 3 molar por S. ¿Sí? Entonces de acá despejo S. Aunque no se esté escuchando bien, se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Porque lo estoy marcando en el pizarrón. De esta expresión, KPS igual a esto por esto, despejan S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bien. De ahí despejamos la S. Ese problemita se lo dejo a ustedes, que es más álgebra que otra cosa. ¿Está? Esto sería lo que llamamos solubilidad condicionada. ¿Por qué solubilidad condicionada? Porque no estamos trabajando en un solvente puro. Es una solubilidad que está condicionada por otra situación. En este caso, el hecho de que en el solvente ya hay iones disueltos. Iones que son iguales a los que pretendo disolver. Por eso, esto se llama
efecto ion común. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo va a ser mayor la solubilidad? ¿En agua o en nitrato de plata, que tiene un ion común? Si ustedes despejan acá, le va a dar que la solubilidad es igual a la raíz cuadrada del KPS. ¿Mm? En cambio, abajo, si despejan la solubilidad, se van a dar cuenta de que le va a quedar más chica la solubilidad. ¿Mm? Porque justamente eso es lo que hace el efecto ion común. Disminuye la solubilidad de un compuesto porque hay en la solución... Hola chicos, les pido disculpas por estos cortes, pero bueno, escapan a lo que yo puedo hacer. Ustedes fíjense que la semana pasada estuvimos re bien, tuvimos 2 goles la semana pasada. Yo espero que en el video el audio salga bien. Bueno, estamos con este problema, ¿no? Cómo calcular la solubilidad cuando tengo algún ion que es común a los que se quieren disolver. Esto se llama efecto ion común. Efecto ion común. Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a tener otra situación. Acá lo que vamos a predecir es si se forma precipitado cuando yo mezclo 2 soluciones. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el tema? Bueno, acá tenemos el mismo caso del problema 2. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos una solución que tenía AB, una solución que tenía CD, y después a estas las mezclo? ¿Sí? Entonces, fíjense, en esta solución yo tengo una determinada concentración de A y una determinada concentración de B. Lo mismo acá, una determinada concentración de C y una determinada concentración de D, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que me pregunto? ¿Se formará algo insoluble? Entonces tengo que buscar KPS para los 2 compuestos que yo puedo predecir que se forman, que son así, ¿no? Serían, bueno, suponiendo que estos son los aniones y estos son los cationes, tendría que plantear si AD existe, si existe el KPS para AD, y si existe el KPS para BC. Si existe KPS para los dos, bueno, pueden precipitar los dos. Si existe KPS para uno, puede precipitar ese. Y si no, ninguno de los dos tienen KPS en la tabla, es porque los dos son solubles, entonces no va a precipitar nada, ¿no? Bueno, una vez que yo confirmé si se puede formar algo insoluble, lo segundo que tengo que hacer es predecir la precipitación. ¿Sí? Predecir la precipitación. Para eso, yo voy a tener que recurrir a lo que conocíamos, ¿se acuerdan? Lo mencionamos cuando vimos equilibrio, al cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? El cociente de reacción tiene la misma expresión de la constante de equilibrio, pero las concentraciones no son las de equilibrio. Supongamos que nosotros vamos a la tabla y nos encontramos con que esto tiene un KPS y este no tiene
kps, ¿sí? Supongamos esta situación. Entonces, el que puede precipitar es AD, ¿no? El que puede precipitar es AD. Entonces yo, para poder predecir la precipitación, lo que voy a hacer es plantear el equilibrio de solubilidad de AD. ¿Sí? Y voy a calcular el cociente de reacción, que también se conoce como producto iónico, que tiene la misma expresión que la constante de equilibrio, pero las concentraciones son reales, no son las de equilibrio. ¿Sí? ¿De dónde saco esas concentraciones reales? De acá. ¿Sí? Yo acá, adentro, voy a tener una concentración de A, una concentración de B, una concentración de C y una concentración de D, ¿no? Que tengo que recalcular a partir de estas por el efecto de la dilución. Ustedes piensen, si decimos que mezclamos volúmenes iguales de dos soluciones, estamos haciendo una dilución 1 al medio, entonces la concentración de A acá en este recipiente va a ser la mitad de lo que era en este recipiente, ¿se entiende? Tengo que afectar cada concentración inicial, estas son concentraciones iniciales, tengo que afectar cada concentración inicial por el factor de dilución. Entonces recuerden, la concentración de A real, la que me queda después, es igual a la concentración de A inicial por el factor de dilución. Bien. Entonces fíjense, si yo tengo acá las concentraciones de A y D reales, yo puedo calcular Q, ¿sí? Que es el cociente de reacción. Y digo, si Q es igual que el KPS, entonces estoy en equilibrio. No va a haber precipitado. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy en esa situación de igualdad de Q y el KPS? Bueno, puede pasar que Q sea mayor que el KPS. Entonces pensemos, todo sistema siempre tiende al equilibrio. Entonces, si Q tiene que tender a tomar el valor de K, y si Q es mayor que K, para que Q baje su valor, tienen que bajar estos valores de concentración, ¿no? Y si la única manera de que estos valores bajen es que entre los dos se unan y formen un sólido, dejen de estar en la solución. Entonces cuando Q es mayor que el KPS, el sistema va a evolucionar hacia el estado de equilibrio, haciendo que Q se transforme en K, y para eso va a formar precipitado. Entonces si Q es mayor que KPS, precipita. Y si Q es menor que el KPS, las concentraciones no... Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno, entonces le decía que si el cociente de reacción es menor que el KPS, entonces acá no Tiene va... que compartir la Pantalla. pantalla, profe. Sí, ahí la compartí. ¿No la ven? ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora Sí. sí. Bien. Entonces si Q es menor que KPS, no precipita. ¿Ven? Si acá me hubiera dado que ambos podían precipitar, ambos tenían KPS, y bueno, iba a tener que calcular el Q para las dos sustancias, utilizando las concentraciones que correspondan. ¿Está? Entonces, fíjense, en este problema, ustedes dicen, determinen si se formará un precipitado al realizar la siguiente mezcla de soluciones. Fíjense dice 50 mililitros de solución de yoduro de potasio.
10 a la menos 4 molar con 50 mililitros de solución de nitrato de plomo. 1 por 10 a la menos 3 molar. Entonces ahí tengo nitrato de plomo y yoduro de potasio. Si intercambio los iones, voy a tener nitrato de potasio y yoduro de plomo. Tengo que buscar esas dos sustancias en la tabla. El nitrato de potasio no va a estar porque todos los nitratos son solubles. El yoduro de plomo sí va a estar. Vamos a buscarlo. Está por catión, acá fíjense, yoduro de plomo, 7,1 por 10 a la menos 9. Acá está, ¿ven? 7,1 por 10 a la menos 9. Ese es el KPS del yoduro de plomo. Entonces, yo planteo la expresión del KPS del yoduro de plomo, recalculo las concentraciones, porque fíjense que acá dice que mezclo 50 mililitros de una solución con 50 mililitros de la otra, ¿no? ¿Ve? Yo estoy mezclando 50 mililitros de una solución con 50 mililitros de la otra solución. De manera que la dilución es 50 en 100, ¿no? Que sería al medio, 1 en 2. Entonces la concentración de potasio y de yoduro va a ser 1 por 10 a la menos 4 molar dividido 2. Y la concentración de nitrato y de plomo va a ser 1 por 10 a la menos 3 dividido 2. ¿Se entiende? Entonces, con esas nuevas concentraciones que yo recalculé, afectadas por el factor de dilución, las recalculé, calculo el cociente de reacción, teniendo en cuenta la ecuación del yoduro de plomo. Y comparo ese cociente con el KPS. Si el cociente de reacción, el Q, o producto iónico, es mayor que el KPS, precipita. Si es menor, no precipita. ¿Quedó claro? Hola de nuevo. Hola. Hola de nuevo. Ya nos saludamos cuántas veces. Bueno, ¿quedó claro entonces el problema? Fíjense que es como una serie de pasos que uno tiene que seguir, y son todos iguales, chicos. Recalcular las concentraciones, averiguar si hay alguna especie que puede precipitar cuando yo intercambio los iones, y predecir la precipitación de cada especie por separado. Por separado. Bueno, seguimos un ratito más y quédense tranquilos que no queda mucho. Porque si seguimos con estos problemas de conexión, la verdad que es bastante incómodo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces vamos a continuar. En realidad nos queda un solo problema porque los otros todos tienen que ver con lo que ya desarrollamos y se resuelve más o menos igual. Fíjense que este dice: calcule la masa máxima de cloruro de sodio que se puede añadir a 1 litro de solución de nitrato de plata, 0,01 molar, sin que ocurra precipitación. Es decir, yo tengo en un recipiente, tengo un volumen de 1 litro de solución de nitrato de plata, 0,01 molar. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto le puedo agregar de cloruro de sodio sin que precipite. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
quiere decir que algo se puede formar acá que precipita, ¿no? Si ustedes se fijan, si intercambio los iones, nitrato de sodio no va a precipitar. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Se escucha? Bueno, Sí. decíamos, yo quiero agregar cloruro de sodio sin que precipite. Eso me está dando la pauta de que algo va a precipitar. ¿Qué va a precipitar? Y yo ya sé que va a precipitar el cloruro de plata. Entonces planteo el KPS del cloruro de plata. Fíjense que lo que yo quiero saber es qué cantidad de cloruro de sodio puedo agregar sin que precipite. Yo acá tengo una concentración que es 0,01 molar, ¿no? De plata. Y la concentración de cloruro es lo que quiero averiguar. De manera que, como yo voy a estar fuera del equilibrio, de manera que el cociente de reacción sea igual al KPS. O sea que lo que yo pretendo es averiguar cuál es la concentración de cloruros acá que hace que este producto sea igual al KPS, ¿no? Entonces voy a tener KPS dividido concentración de plata. ¿Ven? De acá saco la concentración de cloruros, la concentración molar, y como tengo 1 litro de solución, ahí puedo sacar las moles. De acá saco las moles de cloruro, que corresponden a las moles de cloruro de sodio, y lo paso a gramos de cloruro de sodio. ¿Se entiende? Ustedes piensen que en esta situación, en que esto, yo en realidad lo que quiero plantear acá es el cociente de reacción, en donde tengo una concentración de plata real, que es esta, ¿no? Y tengo una concentración de cloruros, que es esta, que no conozco. Y quiero averiguar cuándo este valor por este hace que esto sea igual al KPS. Si esto es más alto de lo que calculé, este producto me va a dar mayor que el KPS, entonces va a precipitar. Por eso habla acá de masa máxima de cloruro de sodio. ¿Se entiende eso? Ujú. ¿Se entendió, chicos? Bien. Sí. Bueno, la última parte, bien. Fíjate que vos te dice, calcule la masa máxima del cloruro de sodio que se pueden añadir a 1 litro de solución de nitrato de plata sin que ocurra precipitación. Es decir, que vos acá tenés una determinada concentración de plata, ¿no? Porque el nitrato de plata está disociado. Tenés esta concentración de plata. Entonces vos querés saber cuál es la concentración de cloruro que vos agregás. Cuando vos agregás cloruro de sodio, la concentración de cloruro empieza a aumentar. Entonces vos pensás que, como vos estás fuera del equilibrio, vos siempre vas a tener la situación de Q. Vas a estar fuera hay concentraciones que no son las del equilibrio. Entonces, la concentración de plata es 0,01, la tenés fija. Cuando esto empieza a aumentar, Q empieza a aumentar. En algún momento, Q se va a hacer igual al KPS, ¿no? Cuando Q es igual al KPS, quiere decir que vos agregaste tanto cloruro que llegaste al estado de equilibrio. Si vos agregás más cloruros, esto va a aumentar y eso va a hacer que Q aumente. Y en ese momento vas a tener Q mayor al KPS. Si Q es mayor al KPS, ahí va a precipitar cloruro de plata.
Porque se tiene que cumplir en el equilibrio que el producto de plata por cloruro te dé igual al KPS. Si cloruro aumenta, plata tiene que bajar. ¿Y cómo baja plata? Y bueno, se junta con un poquito de cloruro y precipitan. ¿Se entendió? ¿Victoria? Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ustedes, bueno, de ahora en más, el problema 8, el 9, el 10, son todos iguales a los que más o menos vinimos resolviendo, chicos. ¿Ven que dice? En el 8 le da la KPS del fluoruro de calcio y tienen que calcular la solubilidad. En el 9 le da la solubilidad y tienen que calcular el KPS. En el 10 le da la solubilidad, perdón, le da el KPS, tienen que calcular la solubilidad. El 11 les da la solubilidad, tienen que calcular el KPS. En el 12 les da, bueno, por ahí le me echa alguna preguntita de teoría, sí, también. En el 12 les da la solubilidad y tienen que calcular el KPS. ¿Ven? Son todos similares a los que, en modelos a los que ya estuvimos viendo. Y después, en el último, tienen ahí también solubilidad a partir del KPS y después un problemita del principio de Le Chatelier que tiene que ver un poco con lo que hablábamos del efecto ion común. ¿Sí? Así que, y con la adición de reactivos o productos. Que se lo pueden pensar en función de lo que vimos ya del principio de Le Chatelier. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, yo les diría lo siguiente, ¿sí? Que esta semana se pongan a terminar esta guía. Recuerden que tenemos, a ver, no tengo el sábado que viene es el parcial, ¿no? Sí, profe. El sábado que viene es el parcial y entra hasta equilibrio, ¿no? Sí, hasta equilibrio químico. Hasta equilibrio, hasta lo que vimos la semana pasada. Entonces, bueno, el viernes que viene lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a desarrollar ácido-base. Yo no sé si el profesor Güemes empezará ya con algo de ácido-base el día jueves. Y vamos a hacer como hicimos la otra semana, la semana que tuvieron el parcial. Vamos a ver problemas de ácido-base y después vamos a tener un ratito de consulta que tengan sobre los temas que entran en el parcial, ¿sí? Que son nomenclatura, tipo de reacciones y estequiometría, fuerza intermolecular. Ah, no, ese es el anterior, esperen. Gases ideales y reales, termoquímica, cinética y equilibrio. ¿Sí? ¿Quedamos de acuerdo así entonces? La semana que viene tienen consulta con el profesor Güemes, aprovechen esa consulta, y el día viernes vamos a empezar con algo de ácido base porque tenemos que seguir avanzando y bueno, y después seguimos con algunas consultas de los temas que entran en el parcial. ¿Está? Me pregunta cuándo suben la grabación. La grabación se tiene que convertir y tengo que ver si me da ahora con los problemas que hay de conexión, si se puede subir. Si no, bueno, para mañana capaz que ya esté. Lo que sí les subo ahora inmediatamente son las pizarras, para que ustedes tengan esta guía más o menos con el planteo de los problemas. ¿Sí? Bueno, no se olviden de poner el presente en el chat antes de irse. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, chicos, ¿sí? Bueno, cuídense mucho. No salgan. Y un saludo para todos. Chao, nos vemos.
Pongan el presente, no se olviden.